Buenos días, amados hermanos, es un placer nuevamente estar con ustedes y en este día en la escuela dominical donde veremos una lección muy interesante para nosotros los hijos del Señor, que tiene por título La muerte y resurrección de Jesús. Antes de continuar, les invito a que nos presentemos en oración al Señor para que Él nos dirija en esta mañana. Amado Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre. Agradecemos, Señor, este nuevo día que nos das de salud, de vida. Gracias porque has sido con nosotros, Señor. Gracias porque has sido con tu pueblo. Gracias, Padre, por la iglesia que se congrega en esta hora desde sus hogares para que juntos podamos leer tu palabra, podamos meditar en ella y podamos aprender también. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Te adoramos y alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La lección, como les decía al principio, tiene por título La muerte y resurrección de Jesús. Vamos a dividir esta lección, como lo hacemos generalmente, en tres partes. Y vamos a comentar de que esta lección marca, creo, la historia que cambió al mundo y la historia que también cambió nuestra vida. Un tema que hemos comentado en este libro de Marcos es la autoridad de Jesús, esa autoridad que tenía sobre los demonios, sobre la enfermedad y el pecado. Y ahora veremos esa autoridad que tiene Jesús sobre la vida y la muerte. Gloria al Señor por esto. El plan de Dios desde la fundación del mundo era que Jesús fuera el sacrificio que salvaría a la humanidad perdida. Sin ese sacrificio maravilloso, ese sacrificio glorioso, nosotros no tendríamos acceso a la vida eterna. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Cualquier cosa, amados hermanos, que estemos experimentando hoy, sea buena o sea mala, debemos recordar el futuro que Dios ha hecho posible a través de la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Bien, entonces continuando con nuestra lección, el marco bíblico está en Marcos desde el capítulo 15, versículo 16 al capítulo 16, versículo 20. Iremos desarrollando este tema y a medida que lo desarrollemos iremos leyendo también la parte correspondiente. Primera parte de esta lección, Jesús crucificado, y para esto leeremos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, del 16 al 20, que dice: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Jesús es encarnecido y golpeado. Este Jesús que había traído tanta alegría, tanta paz, tanta esperanza al pueblo, este Jesús que caminó entre la multitud y que sanó a tantos y multiplicó los panes y los peces, está ahora en una situación tan penosa, tan vergonzosa para los hombres, y donde es escarnecido y golpeado. Allí los soldados prácticamente hacen un festín con nuestro Salvador. Se mofan de él, le ponen una corona de espinas, le ponen un manto púrpura, se lo sacan, se ríen de él, se mofan diciendo que era el rey de los judíos. Y vaya que así era. Ellos tenían la convicción de que era un hombre más, era un hombre que había pasado solamente, pero los que conocemos ahora la historia y sabemos cómo lo que ocurrió realmente, Jesús es nuestro Salvador. Este Jesús que fue escarnecido y golpeado, ese Jesús que sufrió allí antes de ser colgado en el madero de la cruz, ese Jesús estaba comenzando nuestro plan de salvación. Gloria al Señor por esto. Estos hombres luego, estos soldados luego tuvieron que comerse sus palabras, comerse sus mofas, porque
al final de todo esto reconocieron, como lo vemos también en la lectura que veremos más adelante, reconocieron, y el jefe de esto reconoció que era el Salvador del mundo. También al ser insultado por los soldados, allí vemos en Marcos del 15, el 21 al 32, que también seguiremos leyendo, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Versículo 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado por los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuánta mofa, cuánto insulto por los incrédulos recibió nuestro Salvador Jesucristo. Fue crucificado entre 2 criminales. Vemos la historia bíblica también en los otros evangelios, donde uno de estos también aceptó a Cristo como su Salvador, creyó en él. Pero vemos la mofa, amados hermanos, de los romanos, de los sacerdotes, de la gente que por allí pasaba. Quizás esa misma gente que vio al Maestro realizando milagros. Y esa gente ahora se mofaba y decía: bueno, a otro salvó y ahora él no se puede salvar a sí mismo. Pero todo esto era el plan que Dios tenía para la humanidad. En la segunda parte de esta lección, Jesús muere y es sepultado. Y la lectura bíblica la encontramos en Marcos 15, del 33 al 41, y le damos lectura. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es muerto. Cuando Jesús es crucificado, según lo que indica el relato bíblico, a la hora tercera, y si lo vemos en nuestro horario actual, o nuestro calendario, nuestro tiempo, podríamos indicar que es a las 9 de la mañana cuando Jesús es crucificado, y al mediodía, cuando es llevado al Gólgota, y al mediodía es cuando es crucificado, a la hora sexta. Generalmente el pueblo judío medía el horario, el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por eso que se menciona en este relato la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. En este momento, cuando Jesús estaba allí en el madero de la cruz, y este Jesús expira, muere,
luego de exclamar al Señor, a Dios, decir, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y en verdad no lo había desamparado, sino que Dios estaba cumpliendo este plan que tenía trazado para salvar a la humanidad, para salvarnos a cada uno de nosotros. En este momento que Jesús expira, y bendito sea el Señor por esto, amados hermanos, porque esta es el verdadero evangelio de Jesucristo, que Jesús nos ha salvado, Jesús murió por nosotros allí en la cruz, y este mensaje lo hemos repetido por miles de años, ¿cierto? Cómo el Señor ha transformado, a través de este sacrificio, ha transformado nuestras vidas. En este momento que Jesús expira, el velo se separa en el lugar santo, en el lugar santísimo del templo. Se rasgó, dice, de arriba hacia abajo. Este acontecimiento significó que la barrera entre la humanidad y Dios se había roto. Gloria al Señor por esto. Esto también lo podemos encontrar en Hebreos 9:24, como allí también se recalca y se muestra esta parte del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, o sea, a cada uno de nosotros. ¿Entiende usted que según nos indica la palabra del Señor, la Biblia, en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que entrar muchas veces para expiar los pecados del pueblo? Pero en este acto bendito, sagrado, maravilloso, cuando Cristo muere, ese velo que nos impedía a nosotros llegar a la presencia de Dios, este velo fue rasgado de arriba abajo y ahora tenemos acceso directo a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es maravilloso, ahora no tenemos que ir donde hombres, no tenemos que ir donde imágenes para orar, para rogar, para pedir, sino que tenemos ese acceso directo con nuestro Salvador Jesucristo. Y luego que Jesús allí expira en el madero de la cruz, aparece un hombre que es José de Arimatea, que en una petición muy osada le pide el cuerpo de Jesús. Eso lo vemos también en Marcos 15, 42 al 47. Lo vamos a leer también para que tengamos el contexto bíblico. 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Considero que José de Arimatea fue un hombre valiente, un hombre que, a pesar de la doctrina que él seguía, era un sacerdote, ¿cierto? No estaba alineado con los demás, porque él creía que había un Salvador, que era Jesucristo. Él entendía de que este hombre que fue crucificado era realmente el Salvador. La audacia de este hombre, ¿cierto? Y la voluntad también que tuvo este hombre, José de Arimatea, contrasta claramente con el temor que mostraron los seguidores más cercanos de Jesús. ¿Se da cuenta usted lo
Lo extraordinario de estos hombres, discípulos que estaban cerca de Jesús y lo vieron morir, arrancaron temerosos, con miedo, porque podrían también ellos haber sido apresados. En este libro de Marcos también se agregó que dos mujeres que habían seguido a Jesús vieron dónde fue acostado o dónde fue dejado allí en el sepulcro. Es un detalle importante para la verificación de los eventos que seguirían en este relato. Qué maravilloso que Dios nos ayude para ser hombres osados en pregonar la palabra y decir de que realmente somos hijos del Señor. Tercera parte de esta lección, Jesús resucitado y ascendido. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8 nos dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Qué maravilloso es poder ver y comprobar nuevamente en las Escrituras cómo son las mujeres las que toman casi siempre la iniciativa en muchos actos gloriosos. Y más aún ellas deseaban ir a ver al Maestro, al hombre que había muerto crucificado, querían ir a rendirle honores, querían ir a poner especias aromáticas, querían estar allí con ese cuerpo. Pero ¿cuál fue el asombro cuando vieron que la piedra había sido removida y había un joven allí sentado al lado derecho que les dijo: este Jesús que había sido crucificado ahora está vivo porque ha resucitado? Y es amados hermanos, el versículo clave para esta tarde. Justamente Marcos 16, 6. Lo vamos a leer nuevamente para que usted también lo tenga allí en su casa y lo pueda quizás memorizar y pueda pensar en esta gloriosa palabra de cómo nuestro Jesús ha resucitado. Más él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Gloria al Señor. Qué maravilloso, amados hermanos, es pensar que este Jesús, que murió por nosotros allí en el madero de la cruz, donde los que allí estaban lo vieron como un hombre normal, pero este Jesús, nuestro Salvador, ha resucitado y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Grande es el amor de Dios. Este ángel les dice: vayan y cuéntenselo a los discípulos, manifiéstenlo, digan que ha resucitado. Pero estas mujeres, aún así, se fueron con temor. Luego de esto podemos ver en Marcos 16, del 9 en adelante, el relato bíblico que nos dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ir y contar lo que había sucedido. Esto hicieron las mujeres, esto hicieron los hombres que iban camino a Emaús, pero aún así no le creyeron los otros, que estaban, dice su palabra, estaban tristes y llorando porque el maestro había muerto, en circunstancias que les contaban de que había resucitado, pero aún así ellos no lo creyeron. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros muchas veces, amados hermanos. Somos incrédulos, nos cuesta creer muchas situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Hay tantos milagros grandes y pequeños que están ocurriendo en nuestros hermanos, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, y a veces de una forma tan incrédula creemos que el Señor no se ha glorificado. Pero, amados hermanos, Dios se sigue glorificando en estos tiempos. Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue transformando vidas, así como el milagro más grande que ha ocurrido y que hemos visto es el milagro que Dios ha hecho en nosotros. Ese milagro de transformar nuestra vida, de haber limpiado nuestros pecados en la sangre de Jesucristo y ahora tener salvación y vida eterna. Y luego de esto, de este milagro glorioso que el Señor ha hecho en nosotros, y este milagro glorioso ya que apareció allí en persona a los discípulos, ahora Jesús los encomienda. Los encomienda a predicar su palabra, los encomienda a que vayan y anuncien lo que ellos han visto y vivido. Les encomienda de que no se callen, que vayan por todas partes anunciando el nombre de Jesucristo, que vayan a todas partes echando fuera demonios, sanando a los enfermos, porque habrían señales que seguirían a los hijos del Señor, porque dice que hablarán nuevas lenguas, porque el Espíritu Santo de Dios estaría con cada uno de sus hijos. Aún no se había manifestado en ese momento el Espíritu Santo, pero más adelante en las Escrituras podemos ver cómo viene el Espíritu Santo y toca las vidas de estos hombres y son tremendamente bendecidos y son instrumentos para las manos de Dios para entregar el mensaje al pueblo. Y ahora nosotros, ¿cómo proclamamos la resurrección de Jesucristo? Somos un testimonio vivo. Somos hombres y mujeres transformados, ¿cierto?, por el Señor. Nuestra vida cambió totalmente cuando pudimos conocer el amor de Cristo en nuestra vida. Ahora amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y es por eso, amados hermanos, que ahora Dios nos dice y nos pide que nosotros, como sus seguidores, de una fe perfecta, una fe santa, no solamente una doctrina de hombres, no es una imaginación o una doctrina o una idea de hombres, sino que es el plan de Dios para el mundo entero. Debemos difundir el Evangelio de Jesucristo para que todos, sin hacer acepción de personas, sin excluir ni a los pobres ni a los ricos, ni a los enfermos ni a los sanos, sino que a todos el Evangelio les llegue y puedan ellos tener la oportunidad de responder al llamado que el Señor les hace. Tan pronto como uno pone su fe en Jesús, puede comenzar a compartir con otros las buenas nuevas de Cristo. Ese es el llamado en esta mañana. Hemos visto cómo este sacrificio tremendo de nuestro Salvador Jesucristo, este plan perfecto que tenía Dios para la humanidad y para cada uno de nosotros, ahora debemos ir y proclamar este bendito evangelio y decir:
Sí, Jesús ha resucitado. Gloria a Dios por esto. En esta semana, oremos para que Dios, hermanos, nos ponga en nuestro camino a alguien que necesite un milagro y podamos orar por esta persona. Orar en forma personal con él o quizás orar por teléfono y decirle que el Señor puede hacer una obra en su vida, que el Señor está empeñado a rescatar su alma, que el Señor le quiere dar salvación y vida eterna y que también puede responder esa petición que tiene de enfermedad, de trabajo, familiar, etc. Animemos, amados hermanos, a otros durante esta semana para que y demostrémosles y digámosles lo que el Señor también ha hecho en nuestra vida y que lo que ha hecho en nosotros también lo puede hacer en ellos. Oremos a Dios para tener la oportunidad de poder compartir el mensaje de salvación en este tiempo difícil, complicado, diferente, pero Dios nos da la oportunidad de poder también entregar y compartir el mensaje de salvación. Oremos y demos gracias por esta lección de esta mañana. Señor, gracias. Te damos infinitamente, Señor, por ese sacrificio perfecto de Jesucristo allí en la cruz. Gracias porque al morir Cristo y al resucitar, nosotros ahora tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Es por eso que te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Confírmala en nuestros corazones, en nuestra mente. Ayúdanos para, Señor, proclamar este bendito evangelio y poder llegar a otros. Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, Señor, poder entregar este mensaje de salvación, este bendito evangelio, estas buenas noticias que tanto bien hicieron a nosotros un día, que lo siguen haciendo y que también pueden transformar los corazones de aquellos que tanto lo necesitan. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y será hasta una nueva oportunidad.